¿Qué tal? ¿Cómo están? Lamentablemente el fútbol perdió a uno de sus grandes genios, a uno de los tres genios que para mí dio este deporte en toda su historia. Pelé, Edson Arantes de Nacimiento, el primero de los genios, solamente comparable a Maradona y a Messi. No me gusta hacer comparaciones entre ellos, no voy a caer en eso, ustedes saben lo que pienso. Yo creo que son tiempos distintos, son contextos diferentes, son marcajes diferentes, sistemas tácticos diferentes, tecnologías diferentes. Sí hay que decir que Pelé fue el primer genio, el jugador más sobresaliente que existió, por lo menos en ese tiempo. Hablo de los mediados de los 50 hasta los 70, esos 20 años en los que reinó completamente en el fútbol, un fútbol muy diferente al actual, muy diferente al actual que ahora voy a empezar a contar, y también consiguió los éxitos más resonantes. Pelé fue 3 veces campeón del mundo, cosa que nadie consiguió, 3 veces campeón mundial, y pudo haber sido más si no es que lo lesionaron duramente como en Inglaterra 66. Hasta llegó a haber un jugador europeo que dijo: misión cumplida, sacamos a Pelé. Sí, que está muy claro que Pelé pudo haber reinado inclusive con 4 mundiales. No los ganó por esas cosas, justamente porque lo lesionaron. Pelé paró guerras, Pelé se codió con monarcas, con primeros ministros, con presidentes. Pelé fue el símbolo del fútbol durante mucho tiempo y lo fue hasta los últimos días, más allá de que después hayan aparecido otros jugadores muy importantes. Pelé tuvo una característica fundamental que fue la maravilla de su técnica. Un jugador que reunió prácticamente todo lo que se pretende de un futbolista, cosa que es muy difícil de conseguir, porque hasta otros genios no fueron tan completos como él. Pelé tenía todo, tenía cabezazo, le pegaba con las 2 piernas, tenía un buen estado atlético, tenía esta malicia, cuando recibía golpes los devolvía, y no por ser artero, sino que simplemente mostraba que tenía garra, que tenía coraje. Así que lo tuvo todo. Inclusive a mí me encanta decir que tuvo la velocidad que tienen los grandes cracks, en el sentido de que trotaba la cancha porque eso le daba tiempo a pensar, no correr como loco. Cuando había que acelerar, por supuesto que aceleraba, pero en general trotaba la cancha y pensaba. También es cierto que Pelé coincidió con otras grandes estrellas en sus equipos, ¿no? Pelé básicamente jugó en 3 equipos, en 2 muchísimo tiempo y en 1 en el final. Me refiero al Santos, donde hizo toda su carrera, en un tiempo, por eso les digo, distinto que el actual, y la selección brasileña, en la que ganó muchísimos títulos. Pero con el Santos, justamente Pelé jugó tantos años, porque en aquel tiempo, estoy hablando de fines de los 50, los 60, no era una época en la que había tanta distancia económica entre Europa y Sudamérica. Eso por un lado. Después no había una costumbre en Brasil de que los jugadores emigraran. Algunos, muy pocos, emigraban, pero la mayoría se quedaba en Brasil. Pelé llegó a decir que la cocina de su madre y la forma de jugar del Santos ya lo conformaban para no irse al exterior. Lo cierto es que hubo una oportunidad en la que Real Madrid lo tuvo muy cerca. En el año 1959 Santiago Bernabéu lo fichó, o lo pensó, mejor dicho, pensó en ficharlo, y cuando Pelé llegó a Madrid y vio que era tan joven, dijo: no, este es un niño, no lo puedo fichar. Era otra época en la que así se pensaba, y entonces desistió. Lo vio demasiado jovencito, demasiado chico, y es cierto que además otra cosa que destacan los especialistas es que Pelé tenía una contextura física muy magra, era muy flaco, le costó mucho desarrollarse. Si uno observa las primeras imágenes de Pelé con 17 años, con 16, y observa las del final, va a ver la enorme diferencia física que hubo entre ese primer jugador y el final. En la historia de Pelé hay algunas cuestiones muy interesantes para contar, desde el punto de vista hasta filosófico, porque Pelé tuvo un desafío desde muy chico. A Pelé le pasó que con 9 años vio a su padre Dondinho, que fue jugador de fútbol de Atlético Mineiro, de Fluminense. La familia estaba muy habituada al fútbol porque su padre era futbolista profesional y después se lesionó una rodilla y tuvo que abandonar. Pero Pelé vio llorar a su padre Dondinho cuando ocurrió el maracanazo, en aquel Mundial de 1950 en el que Uruguay sorprendió en el último partido del cuadrangular y le ganó a Brasil, un partido increíble con 200.000 personas en la cancha. Y entonces se juramentó vengar esta situación, es decir, ganar un mundial para que su padre estuviera contento, para la alegría de él y para toda esa generación que realmente estaba muy frustrada. Ustedes piensen que Pelé y Brasil ganaron el primer mundial en 1958 en Suecia, cuando los mundiales se jugaban desde 1930. Ya había salido tercero en Francia 38, pero Brasil hasta 1958 no había conseguido reinar verdaderamente en el fútbol. Había ganado algún torneo sudamericano, pero no era lo mismo. Pelé ayudó a Brasil a cambiar absolutamente la mente de los hinchas del fútbol en todo el mundo, y con la brillantez de ese Pelé tan joven,
que en 1958 llegó a Suecia, todo cambió, inclusive la revista L'Équipe, una famosa revista francesa, lo llamó el rey del fútbol después de ese mundial, y ahí es que quedó O Rey, ¿no? O Rey Pelé. Después hay una cantidad de cuestiones para discutir. El tema de la cantidad de goles, por ejemplo, ustedes saben, para los que no lo conocen, que Pelé, el gol número 1000, por lo menos así se dijo, porque no fue oficial, pero el gol número 1000 de su carrera en total, entre amistosos y partidos oficiales, se lo marcó al Vasco da Gama en 1969 y el arquero era argentino, Edgardo Andrada, el Gato Andrada, que llegó a ser también arquero contra Maradona. Andrada atajó contra Pelé y contra Maradona. Pelé le hizo el gol número 1000 de penal, Andrada se tiró para ese lado y después daba golpes con el puño al césped como diciendo lo quería atajar para no quedar como el arquero al que Pelé le hizo el gol 1000. Pero bueno, Pelé marcó 1283 goles en total, donde hay muchas controversias sobre cuántos cuentan y cuántos no. En verdad hay más o menos 757, creo yo, los goles que se cuentan de Pelé en forma oficial y el resto es de amistosos. Pero no traten de disminuir por eso el conteo. ¿Por qué digo esto? Porque era, como digo, otro contexto, otra época, donde se jugaban cosas distintas a la actual. Hoy hay 70.000 competencias oficiales. En aquel tiempo no era así. El Santos jugaba competencias oficiales y a lo mejor se iba por una semana y jugaba 3 partidos amistosos en el medio porque Pelé concitaba ese interés. Al Santos lo contrataban permanentemente para jugar partidos, entonces estaba siempre de gira. Y piensen ustedes que en esas giras los viajes en avión no eran como ahora, tan confortables. Había jugadores que se tiraban en butacas de 3 asientos, otros se tiraban en el piso, dormían así. Es decir, que había un enorme cansancio y yo creo que por eso habría que preguntar a especialistas, periodistas brasileños, tantos amigos que hay, ustedes mismos conocen algunos por videos que hemos hecho, Claudio Arregui, Yuka Furi, en fin, hay tantos amigos. Pero habría que preguntarle si por esa razón tal vez Santos ganó menos títulos locales de lo que podía haber ganado, y eso que ganó muchos. Estamos hablando de igual de un Santos, ahora me voy a meter en el equipo en el que Pelé jugó prácticamente toda su carrera. Empezó en el Bauru en las inferiores, pero después terminó jugando en el Santos. Ese Santos salió campeón de América 2 veces y campeón del mundo, campeón intercontinental. Ahí en ese momento era lo mismo, campeón intercontinental esas mismas 2 veces ante equipos realmente fuertísimos, a los que goleó. Es decir, fíjense cómo uno piensa ahora en el Mundial de Clubes, lo que le cuesta a un equipo sudamericano, y el Santos goleaba a los rivales campeones de Europa del otro lado, ¿no? Es decir, realmente impresionante. Bueno, aquel equipo de Santos, el primero de todos, se destacó por una delantera notable de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Equipo tremendo. Por ejemplo, ese equipo le ganó a Boca Juniors la Copa Libertadores de 1963 con un Boca que se había armado hasta los dientes, con fichajes extraordinarios como José Filippo, tenía Rojitas, tenía Pablo Valentín y no pudo frente al Santos en ninguno de los 2 partidos. Perdió los 2 partidos porque el Santos era inexpugnable, prácticamente imposible. ¿Por qué? Por la brillantez de Pelé, que hacía jugar a todo el equipo, pero además tenía al lado grandes estrellas. Pero si uno dice esto del Santos, ¿qué decir de la selección de Brasil, no? Contelo de 1958 donde interrumpe Pelé a una edad que no era lo habitual en esa época. Otra cosa distinta ahora, ¿no? En aquel tiempo, con 17 años, jugar un mundial y brillar y ser el mejor jugador del mundial era una proeza realmente, y lo fue a tal punto que hasta el día de hoy el único título conseguido en un mundial por una selección sudamericana en Europa fue aquel. Nunca más una selección sudamericana y nunca antes pudo ganar en Europa. La única vez fue aquella de la irrupción de Pelé. Y Pelé en aquella oportunidad también fue resistido, porque se consideraba muy jovencito, había una figura que lo opacaba, que por lo menos era el que siempre era convocado del Corinthians, bueno, que finalmente se queda afuera y Pelé va al Mundial. Al principio estaba lesionado y no pudo jugar hasta el tercer partido en el que debuta contra la Unión Soviética, en el que muchos seguramente recuerdan al arquero Lev Yashin, la araña negra, ¿no? El gran arquero europeo que por años brilló en ese fútbol y que tiene hasta monumentos ahora en Moscú y en otras ciudades rusas, ¿no? Bueno, él debuta en ese partido de la Unión Soviética, no marca goles, pero sí ya le marca a País de Gales un gran gol con el que él mismo siempre dijo que fue el gol que le dio la gran confianza para seguir adelante en Brasil, y a partir de ella no paró más, ¿no? Inclusive el técnico Vicente Feola había puesto a Garrincha y a Cito, es decir, 3 jóvenes para cambiar el inicio de Brasil, que había sido malo con un empate con Inglaterra, y vaya si cambió. Pelé revolucionó el fútbol, cambió todo, a tal punto, fíjense lo que fue Pelé en ese mundial, que Jules Fontaine, que fue el goleador del torneo con 13 goles, el francés, una marca tremenda, 13 goles en un solo torneo, dijo que cuando vio a Pelé pensó en colgar los botines. Si lo dice Fontaine,
qué pensarán los demás, ¿no? Tremendo, realmente un jugador tremendo. Traten de ver en YouTube, que se puede ver, todos estos goles que hizo Pelé y Brasil, pero especialmente Pelé en Suecia 1958, incluso en la final, con un sombrero. Hay un gol brillante que es un sombrero que le hace a un defensor sueco. Tremendo, tremendo gol. Lo pueden ver ustedes en YouTube. Por suerte existen tantas imágenes de Pelé en los mundiales o con el Santos. Eso fue en el 58. En el 62 Pelé va a repetir, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo porque rápidamente fue lesionado en ese mundial y se resintió tanto que no volvió a jugar y fue reemplazado por Amarildo. Es decir, que fue campeón del mundo, pero la gran figura fue su compañero y amigo Garrincha. Ustedes saben que Pelé y Garrincha juntos no perdieron ningún partido con la selección brasileña. Así que lo que tiene que haber sido, ¿no? Una exhibición. Eso era realmente fútbol bonito, fútbol estético, fútbol lindo, con algo que escuché que me encantó también, que se dijo en estas horas de Pelé. Creo que lo dijo el gran Alfredo Relaño, gran periodista español de Madrid, que dijo: Pelé hacía siempre las cosas muy sencillas, después las complejizaba un poco, y si había que hacerlo muy complejo porque ya no había otra posibilidad, Pelé también lo podía hacer, pero intentaba siempre primero lo sencillo. Sin embargo, ya en el Mundial de México 70, que es el tercer mundial que ganó, porque en Inglaterra 66 ya conté lo que pasó, es decir, bueno, fue un mundial no solo para Brasil, ¿no? Yo creo que fue un mundial organizado por los ingleses, que me perdonen, pero tratando de sacar como se podía a los tres sudamericanos. A Argentina y Uruguay lo sacaron mal en el mismo momento, y a Brasil lo sacaron lesionándolo a Pelé desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, por eso no se puede contar ese mundial, porque a Pelé lo fueron directamente a lesionar. Pero en el mundial del 70, Pelé ya vuelve con 29 años allí. Fue el mundial más brillante de todos, porque era el Pelé más maduro, el Pelé ya hecho, como les decía, también con otra caja, con otro físico, y las cosas que hizo Pelé en ese mundial. Bueno, en el caso mío particular, mi experiencia es la primera que vi, prácticamente, los primeros recuerdos que tengo del fútbol del mundo es ese mundial de 1970, con televisión blanco y negro y los relatos inolvidables de Ricardo Arias por Canal 13, y bueno, fue realmente un descubrimiento, ¿no? Con muy corta edad, con edad de colegio primario, esa sorpresa, ¿no? Esas miradas de sorpresa, esa emoción que transmitía Pelé con esas jugadas absolutamente impensables, ¿no? Nadie pensaba, uno lo ve ahora, ustedes hagan el ejercicio de ver a Pelé en México 70, algunas jugadas, y lo primero que les ocurre, por ejemplo, en una con Mazurkiewicz, en la semifinal contra Uruguay, aquella jugada que frente a Mazurkiewicz, en lugar de eludirlo, deja pasar la pelota por un costado y va por el otro. Nadie nunca pensó que Pelé podía hacer algo así, que ningún jugador podía hacer esa magia tremenda, y eso que no fue gol, y uno casi que es una de las primeras jugadas que recuerda de Pelé. Otra que no fue gol fue también al principio contra Checoslovaquia, que vio adelantado el arquero y desde el centro de la cancha, desde el círculo central, le pegó al arco y la pelota rozó el palo. No, realmente increíble, cosas maravillosas que hizo Pelé en el fútbol, que hay que agradecer siempre. Y no solamente eso, Pelé fue mucho más que un futbolista, porque cuando Pelé dejó de jugar, después siguió ligado al fútbol de muchas maneras distintas, ligado en el marketing, ligado también en cuestiones relacionadas con el cine. Trabajó en Escape a la Victoria, que es una película muy conocida, tiene otros nombres en otros países. En Argentina se lo conoce como Escape a la Victoria, una de las más conocidas de fútbol, por lo menos en la historia del cine, con actores como Sylvester Stallone, como Michael Caine, con exfutbolistas también, como Osvaldo Ardiles, como Bobby Moore, etc. Una enorme cantidad de jugadores. Y además de todo eso, fue ministro de Deportes en Brasil. Fue ministro de Deportes en la época en la que era presidente Fernando Henrique Cardoso, y tiene una ley muy importante que protege a los futbolistas y le da libertad de acción. Es decir, realmente fue muy importante en muchas cosas. También generó controversias. Pelé tiene varias controversias. Por ejemplo, una de ellas fue cuando apoyó la candidatura de Estados Unidos para el Mundial 94, cuando Brasil era uno de los competidores, ¿no? Eso generó mucha ripidez también en muchos brasileños, que también tenían una mirada, en algunos casos, bastante especial sobre algunas cuestiones de Pelé con el marketing, el comercio, etc., ¿no? Algunas posturas políticas también de Pelé. Pero esto yo creo que entra en un segundo plano para lo que Pelé fue en el fútbol, ¿no? Pelé fue muy importante como jugador, brilló como jugador, y además tuvo algunos compañeros increíbles. No me quiero olvidar de México 70, aquel equipo que para mí es el mejor equipo de la historia del fútbol, que ganó todos los partidos, no solamente del Mundial, sino de la clasificación al Mundial. Yo creo que no debe haber en el mundo, en la historia, ningún caso igual.
Un equipo que todo el trayecto, desde la primera fecha de la clasificación hasta la final del Mundial, ganó todos los partidos, no empató ninguno. Pero es que también estamos hablando de Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino, Clodoaldo, Carlos Alberto. Realmente impresionante. No dejen de ver, por favor, el último gol del Mundial 70. Fíjense que Brasil jugó contra la Italia de Catenaccio. ¿Qué significa Catenaccio? Candado, cerrojo. Es decir, era una Italia a la que no le podían meter goles, que le costaba mucho meterle goles. Brasil le metió 4 goles, 4-1 a esa Italia en la final, y el último gol es lo que se llama hoy no look pass. Pelé le da un pase a Carlos Alberto hacia la derecha, al lateral derecho, sin mirarlo, directamente sin mirarlo, y Carlos Alberto a la carrera mete un derechazo tremendo con el que Brasil le mete el cuarto y último gol en un festival de fútbol que fue ese enorme equipo de México 70. Pero bueno, Brasil siempre tuvo grandes cracks en esa época, claro, ninguno con la estatura de Edson Arantes del Nascimento, Pelé. Así que bueno, una gran tristeza que se haya ido, pero bueno, como dijo alguien, y me parece muy importante también destacarlo así, ¿no? El que se fue Edson Arantes del Nascimento. Pelé nunca se va a ir. Pelé es inmortal. Así que bueno, como les digo, yo no quiero entrar a comparar porque me parece que son momentos distintos, pero Pelé fue uno de los 3 genios que dio el fútbol y lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros. Quedan los recuerdos y yo les recomiendo mucho que traten de verlos porque vale muchísimo la pena. Espero que les haya gustado este video, les pido que pongan como siempre me gusta acá abajo, que lo compartan y no dejen de suscribirse. Hasta la próxima.